Entonces, eso de buscar la voz propia es un trabajo de todos los días. Es un trabajo pues que a mí no se termina. Siempre cansa, agota. O sea, lidiando con uno mismo, eso es bastante fuerte. Este es el Rush Literario, desde la Librería Nacional del Centro Comercial San Nicolás, aquí en Río Negro. Vamos a hacer un recorrido por las voces que fundan a Patricia Nieto. Escritora desde el periodismo, escritora también a partir de las historias que otros le han contado. Pero vamos a iniciar, Patricia, precisamente sintiendo el olor, el sabor al café y a los libros, las lecturas. ¿Qué se siente tener una conversación sobre tus historias, sobre Crónicas del Paraíso, pero en una librería entre tantas presencias? Y hoy que vamos a hablar de voces, seguro que aquí hay muchas voces que te recuerdan lo que quedó en tu corazón, en esas primeras lecturas. ¿Cómo es hablar de tu libro entre tantos libros? Pues no, una maravilla poder estar en la Librería Nacional en Río Negro. Para mí tiene mucha importancia porque, bueno, ya hablaremos, yo nací en Sonsón, que es un pueblo que está a unas 2 horas de donde estamos en este momento, y yo puedo decir que me crié, como decimos, en la vida sencilla, en la biblioteca municipal. No en la librería, sino en la biblioteca. En Sonsón no había librerías, pero había una biblioteca pública, pequeñita, ubicada en la plaza. Y digamos que este ambiente que nos está rodeando acá me hace pues evocar esas tardes de la biblioteca pública. Y hablando de voces precisamente que están entre los libros, ¿recuerdas algunas de esas voces fundacionales allá en Sonsón? Digamos que por el oído, uno cuando habla de voces piensa mucho en el escuchar, pero hablando del periodismo involucra todos los órganos de los sentidos. Así que imaginemos que la voz los agrupa a todos. Esas sensaciones que vienen con las voces y las imágenes de Sonsón, ¿qué te recuerdan? Vamos a hacer memoria de esas primeras voces en la biblioteca, el colegio, la casa, donde nacen las primeras voces. Pues mira, en mi caso sí tiene mucha importancia la oralidad. Quienes somos de pueblo sabemos que la conversación cotidiana está cargada de una fuerza narrativa, porque no es la conversación funcional que se da de pronto en la ciudad, donde te indican una dirección, cómo se toma un bus, dónde queda una oficina, sino que en el pueblo, cuando te preguntan cómo estás o qué hay de su papá, realmente te están pidiendo un relato, una información más completa. Entonces, yo digo que para mí ese mundo del pueblo, del vecino, del solar del vecino, de la cocina del vecino, y de mi propia casa, pues fue muy, muy importante. Las personas que visitaban a mis papás, que eran maestros, iban muchas personas a mi casa y allá había siempre un relato. Y en la biblioteca, volviendo a la biblioteca pública, hacían cada año en abril el mes del idioma. Y el mes del idioma tenía todas las tardes una tertulia. Y era que las personas del pueblo, el médico, el zapatero, el abogado, el comerciante, eran invitados al escenario a contar su historia. Entonces un señor que vos siempre viste vendiendo bicicletas, balones, raquetas para el ping-pong, de pronto lo veías en un escenario diciendo yo nací en la vereda tal y cómo fue su desempeño de vida. Entonces yo creo que para mí esa musicalidad de la oralidad fue determinante. Y a mí eso me fascinaba ir a escuchar a esta gente, estos señores. Y en medio de todo es un personaje bastante importante que era la bibliotecaria, que no era bibliotecóloga, sino bibliotecaria, la señorita Miriam Correa. Era una persona que manejaba los libros, manejaba estas tertulias, proponía estas puestas en escena, pero era una persona con un vocabulario muy fuerte. Ella decía palabras como nos decían en la escuela, palabras graves, palabras feas, palabras groserías. Y claro, yo era de una familia de maestros donde eso no se permitía. Y una tarde yo me atreví a decirle, señorita Miriam, esa es una mala palabra.
Y la señorita Miriam, de una manera brusca, me dijo, las malas palabras no existen. Y yo creo que fue una lección muy importante en adelante, porque eso me abrió los oídos y me abrió la mente a que había que escuchar a todos, fuera cual fuera su forma de expresarse o su historia. Esa parece que es una lección de periodismo que no solo en las Crónicas del Paraíso, sino también en todos tus trabajos se va a distinguir, y es respetar la voz en las dimensiones de tono de cada personaje, y también jugar con la propia voz, con esa primera persona también de Patricia, pero siempre respetando los tonos de las voces de otros. Eso lo vamos a sentir y de eso vamos a hablar en este rush literario. Patricia Nieto, periodista también desde las ciencias sociales, aparece en las ciencias políticas también, pero también aparece la literatura. Creo que ese es como una especie de amor que finalmente reconcilia todo tu proceso formativo. Y hablando de esta bibliotecaria, que para muchos fue importantísima, incluso el tener el carnet de una biblioteca para nosotros era muy importante, era tener como una casa. ¿Qué otras voces se fueron acercando a tu corazón ya más adelante, en la adolescencia, en la juventud, y sobre todo esa vocecita, como estamos hablando de voces en el rush literario, cada uno escucha una voz? ¿Cuál fue el momento de escuchar la voz, incluso de salir de Sonsón? ¿Cómo es ese momento de atender a unas voces y a una voz que hasta antes no habías escuchado? Salir, ir por otras voces. Hubo, digamos, un acercamiento a los libros propios de cualquier escolar colombiano, sin mayor, digamos, énfasis o influencia, porque era un liceo de pueblo. No puedo decir que estaba la gran biblioteca en ese colegio, pero ahí había la clase de lectura, que era los viernes a las 10, y nos llevaban a la biblioteca a hacer lectura libre. Cada niño o joven tomaba el libro que quisiera, y luego en la tarde el profesor se comentaba. Y yo ahí encontré la perla de Steinbeck, que es esa tremenda historia que, digamos, me fascinó, y sigue siendo pues como bueno, sumergirse en busca de ese tesoro, de ese premio, y cómo son estos personajes que hacen esa búsqueda. Es una novela corta. Después, mucho tiempo después, supe quién era Steinbeck y otros de sus libros, pero digamos que fue como lo que me estás preguntando, ese toque al corazón. Yo creo que ocurrió ahí. Ocurrió con Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Es decir, son dos libros en los que hay un desplazamiento de un lugar a otro, hay un viaje, por decirlo así. Ese viaje tiene un propósito, y a esas personas les pasan muchas cosas. Uno es más fantasioso que otro, pero digamos que ahí hay como una impronta de esa lectura. Y yo estaba en el colegio cuando García Márquez ganó el Nobel. Y yo creo que para esa generación eso fue determinante, porque entonces al otro día todos estábamos leyendo a García Márquez, porque el profesor, obviamente, en este caso una profesora, cambió el plan del curso y empezamos a leer con disciplina y emoción y constancia la obra de García Márquez. Y ahí viene un cuento que para mí también es así fundamental, que es La siesta del martes. La siesta del martes es un cuento en el que una mujer y su hija van en un tren, hace mucho calor, van vestidas de negro, ella lleva una cartera negra y unos zapatos desconchados, y van a un pueblo a que les permitan visitar una tumba. Y como llegan a la hora de la siesta, el cura, que está al mando del cementerio, está durmiendo y no les permiten entrar. Esa atmósfera, después supe que eso era una atmósfera, pero digamos que ese cuento a mí me envolvió, y fue ahí tal vez donde pensé que a mí me gustaría ser capaz de contar una historia como esa.
Entonces, digamos que en el primer tiempo fueron ese tipo de textos que te he dicho, ¿no? Luego aparece Rulfo, que tiene un tono y un color también muy de la siesta del martes, o sea, como en un mismo tono de colores, con una precisión del lenguaje impresionante, con una brevedad en sus libros. Sus obras son muy cortas, pero son como si hubiera destilado lo más importante de ese relato. Eso como en el primer tiempo. Luego ya cuando empecé a ser periodista aparecieron otros autores muy importantes. Ahora que hablas de la siesta del martes, recuerdo ese inicio y haciendo una lectura muy detallada y con un ritmo lento, como te gusta a vos escribir también, y yo creo que hasta leer y también vivir, conversar. Patricia, creo que empieza diciendo: el tren salió de la trepidante estación de Rocas Bermejas. Entonces cuando yo digo ese sonido, yo estoy sintiendo la atmósfera. Y los cuentos, pues los cuentos de García Márquez te hacen sentir y vivir esa atmósfera. Y en los textos que aparecen acá en los 4 libros de Crónicas del Paraíso, vos vas a cuidar mucho la atmósfera que rodea a estos personajes que nacen de historias reales, y vas a descubrir mucho los detalles que ellos tal vez le están aportando estéticamente a la historia para acompañarlo, y de eso vamos a conversar más. Parece que las voces, las primeras voces se mezclan con las voces que vienen después, y esa vocecita de salir del pueblo, esa vocecita de saber que había que irse, cuando llega, cómo es el espejo para mirar lo que vendría después, porque uno encuentra otros espejos más adelante, pero uno es muchacho, uno es muchacha, joven, y a veces uno no sabe si hay que escuchar la voz. ¿Cómo fue ese momento de la voz para hacer el viaje y venir a la ciudad? Pues mira, esa voz fue un mandato, digamos, no fue una voz personal, era una determinación paterna, es decir, desde niños nosotros sabíamos que íbamos a ir a la ciudad y que estábamos viviendo una infancia y una adolescencia en el pueblo con la libertad que un pueblo permite, con unos padres que están muy presentes, pero ya la generación anterior estaba en Medellín, es decir, mis tíos maternos y paternos ya no estaban en Sonsón y ellos estaban en la universidad, eran jóvenes, estaban en la universidad, y cuando veníamos a vacaciones nosotros íbamos a la Universidad de Antioquia a clases con los tíos, a la clase de educación con la que estudiaba pedagogía, al salón de matemática con el que estudiaba química. Entonces nos llevaban y éramos parte de esa plazoleta de Barrientos y del teatro universitario y de eso. Entonces no había duda en que había que ir a estudiar. Ahora, ¿estudiar qué? Ahí sí era, pues, digamos, la libertad de que cada una, nosotros somos mujeres, cada una escogiera el camino que quisiera y que dentro de las condiciones económicas se pudiera posibilitar. Yo le conté a uno de mis tíos lo que yo quería hacer y él me dijo, eso se llama periodismo. ¿Sí? ¿No tenías todavía la voz clara de que era no sabía. Y periodismo? Luego cuando ya buscamos si era comunicación social realmente. Después pensé, podría haber sido antropología, por la etnografía, pero ya grande. Después pensé que muchas cosas, pero creo que estaba acertado, y que la opción fue clara, pues fue como una orientación bien pertinente. No tenías duda de que esa voz te llevaba a contar esas historias, seguramente. Y ahora viene el tema de cómo encontrar uno su voz, porque pues uno escucha las voces de otros, uno por intuición obedece también, ¿cierto? Pero en la escuela de periodismo pues seguramente vienen muchos referentes y vas a formarte con las voces de grandes maestros como por ejemplo Juan José Hoyos,
y también en trabajos que vas a tener que hacer en la universidad, pero cómo es encontrar o conversar entre lo que sería una voz Patricia Nieto y la voz de los otros en una escuela de periodismo donde siempre hablan de la verdad, de la objetividad, porque Patricia Nieto en este rush literario también nos va a mostrar que hay algo subjetivo también en contar las historias, en hacer memoria, y yo creo que es el momento de hablar de esas voces que de pronto en la escuela suenan un poco técnicas, las ciencias sociales son muy técnicas, y siento que vos estás buscando otras voces que se sienten acá. Hay pasajes de Crónicas del Paraíso que realmente son poemas en prosa. Hace 15 días hablaba con la tertulia que tenemos acá en el centro comercial, en San Nicolás de Río Negro, Antioquia, de la Librería Nacional. Esta tertulia ha ido tomando mucha fuerza y hablábamos de la belleza del dolor que hay en esa escritura. No la suaviza, no edulcora, pero hay pasajes que son poesía en prosa. Incluso yo te veo como poeta, no como poeta de versos, sino como la escritora que es capaz de transformar con la materia prima de las voces, los recuerdos de otros, ¿cierto? Una construcción de una voz personal. Hablemos de tu voz y las otras voces que imponía la escuela de periodismo. Yo creo que lo más difícil de encontrar en este oficio del cronista es ese, yo no sabría decir si es equilibrio, encuentro, intersección, un balance entre la voz de los otros y la voz propia. Primero porque la voz propia es lo más desconocido que puede haber, pues en mi experiencia. Es decir, ese bucear, viajar hacia adentro, un descenso para esa búsqueda, porque por lo menos después de que uno pasa un momento de su historia como cronista en el que escribe con fuerza, con un ímpetu incontrolado, con una rapidez que le encanta a los jefes de redacción. Y a los profes. Y a los profes, con una, no sé, energía descontrolada, desbordante, que produce en algunos casos crónicas maravillosas, lo que Juan José Hoyos llama el periodismo de urgencia o la literatura de urgencia, que es aquella de ir en este momento, conseguir el personaje, conocer un poco su entorno, volver y escribir y que a las 9 de la noche la historia esté publicada y esté perfecta. Ese es el reto de ese periodismo de urgencia, de esa literatura de urgencia, y de ahí hay piezas muy interesantes de gente brillante que logra hacer esas pequeñas obras de arte en tiempo breve, pero luego viene un proceso, yo creo que de decantación, en el que uno dice, y ese que habla ahí sí soy yo, porque a veces se entiende como que hay un sujeto por allá externo, ajeno al periodista, que es el que construye ese relato o que construye esa crónica a partir de una técnica, como que la técnica de la escritura fuera el sustituto del yo. Y pelear con eso, entenderlo, implica entenderse o tratar de entenderse uno mismo. Y eso te pone en quiebre, y eso pone al cronista en una crisis emocional, en una crisis de su propia personalidad, muy fuerte. Yo a veces pienso en las personas que viven mucho de su imagen física y que tienen que cuidar todos los días, no sé, el kilo de más, el lunar, la imperfección, que se están mirando todo el tiempo en el espejo y no se sienten cómodos. Yo creo que a veces pasa eso en la escritura, porque es otro espejo, y vos te lees o lees el texto que estás haciendo y uno siente que ese no es, que ese no soy yo por qué me estoy retratando de esa manera en ese texto. Entonces es un proceso de autoconciencia muy fuerte el que hace un cronista en este proceso. Y por supuesto ese yo
se construye con el otro, se construye en relación con la persona que me está contando su historia. Es que yo no estoy contando mi historia, no es mi protagonismo, ni mi heroísmo, ni mi tragedia la que se está poniendo en papel, se está poniendo la historia de otro, no la mía, pero yo afecto el relato del otro con las preguntas, con mi posición física, con la manera como lo trato, cómo le pregunto, cómo me relaciono con él. Y ese otro me está haciendo transferencia, como diría un psicoanalista, me está puliendo. Entonces es como si fueran dos piedras que se chocan y se van botando chispas y esquirlas, y de pronto se lima, se suaviza y se armoniza, como dicen los indígenas. Entonces eso de buscar la voz propia es un trabajo de todos los días, es un trabajo pues que a mí no se termina, siempre cansa, agota, o sea, lidiando con uno mismo, eso es bastante fuerte. Uno se agota de uno mismo. Sí, de pensarse tanto, porque si yo le doy un adjetivo a un personaje, ese adjetivo me pone a pensar. ¿Y por qué le estoy calificando de esa forma? Entonces, la voz mía se pule en relación con la voz del otro. Uno cree que encuentra un tono o que encuentra una manera de contar, pero yo a veces pienso que puede aparecer el personaje que te lo cambia. Sí, que uno no puede pensar que siempre en los procesos de la vida va a escribir igual, porque uno cambia con la vida, la propia experiencia le enseña cosas, y dependiendo de frente a quién está. Yo no sé si entrevistar a un criminal, que no lo he hecho de manera directa, de manera intensa, si yo entrevistara a un criminal, si entrevistara a una persona que ha cortado cabezas, ¿cómo sería el lenguaje que utilizaría para contar esa historia? Yo me pregunto mucho eso, si ese tono, ese temple de la voz se transformaría porque estoy frente a un sujeto en la conversación tan diferente a las víctimas, ¿cierto? Entonces en ese intercambio, en esa interacción, se va construyendo eso que se llama la verdad, que no es la verdad de la escuela, la verdad objetiva, sino la verdad que construimos el personaje o los personajes y yo en ese intercambio, y que se vuelve un texto que es finalmente un relato construido por estas personas de lo que pasó, y es la verdad a la que llegamos nosotros. Pero en ese sentido no es la verdad histórica, ni es la verdad judicial, ni es la verdad verdadera. Es una interpretación de lo que pasó. Ahora, en este juego de voces, porque estamos entrando en los tonos, los matices que has ido identificando en vos misma, escuchando a otros, me gustó mucho cuando decías que tu voz se afina con las voces de los demás. Y en Crónicas del Paraíso hay un muy buen ejemplo. Primero, ese poema en prosa del inicio, que me parece que es como una especie de bienvenida amorosa a un libro con mucho dolor, pero es un dolor estético en el sentido de que también el horror, la tristeza, la orfandad, tiene belleza. En Declaración de Amor, ese primer párrafo me encantaría que lo leyeras y que lo pongamos en diálogo con la última florecita nutabe, ¿cierto? Ahí al comienzo, porque hablas de que hay voces que le cambian a uno el tonito, o la voz interior de uno, y aquí hay un personaje, Carmen, que me parece que hay mucho para decir ahí, que no es estática, digamos, como la fuerza de lo que en un momento uno dice que es su voz, sino que se va, digamos, como forjando, como si fuera una flexibilidad dependiendo de con quién se conversa, y sobre todo la atmósfera, me imagino, la naturaleza también afina esa voz. Estamos hablando de personajes, pero la atmósfera también de personas, el lugar, el contexto sociocultural, seguro que ayudó mucho a esto. Entonces me encantaría que en este rush literario, Patricia, viéramos estos dos momentos. Entonces voy a leer el primer párrafo de Declaración de Amor, que es como el inicio de este libro. Abro los ojos y te veo.
Tu cara no se conmueve ante la mía. Tu cuerpo delgado naufraga en la camisa blanca y tus pies, rudos, definidos, muestran el carácter de quien ha caminado con determinación. Casi no hablas, inclinas un poco la cabeza y desde allí me miras. Hay un tenue brillo en el fondo de tus ojos. Esa ruta me llama, emprendo el viaje. Y estamos en este viaje, en el Rush literario, donde las voces se atraviesan para construir una voz plural. Y tenemos en Crónicas del Paraíso, en un fragmento que se llama, un texto que se llama La última florecita nutave, algo que yo creo que conversa muy bien con lo que venimos hablando. Antes de mí hubo una niña llamada Olga, hija de Eduardo, mi padrastro. Ella murió de 4 meses. Después, mi mamá se encontró con mi papá y me tuvo a mí. Después de que me construyeron a mí, como mi papá tenía vida con varias mujeres, mi mamá empezó a hacer mala vida con él. Ella se volvió a encontrar con mi padrastro Eduardo y sin amor en su corazón, se fue a vivir con él por necesidad. Mi papá era un perseguido porque era un maleante. Entonces ella quedó sola, sin comida, sin casa. El primer hijo de Eduardo fue Luis Eduardo. Después siguieron Albeiro, Virgilio, Hermenegildo y Ramón. La segunda casita fue en Noava. Pues estamos precisamente en las formas del yo, Patricia, la escritura, cómo se hace un yo, prácticamente esa podría ser la conversación. Y en esos dos fragmentos hay dos yoes, dos tonos. ¿Cómo sientes el primero, que para mí sigue siendo la bienvenida amorosa desde lo literario? Yo diría que desde la poesía, realmente es como si le estuvieras dando la bienvenida poética al lector a un mundo donde hay mucho dolor, pero luego esta voz es otro yo. ¿Cómo combinas eso después de todo lo que te dijeron en la escuela de periodismo y de todo lo que leíste y después de los profes con los que seguramente hubo chispas hasta en ciencias políticas y todo lo que ha sido tu formación teórica, académica? A ver, el primer párrafo es, sí, es como la entrada al libro, pero ese texto no se escribió como entrada a un libro, ese texto se escribió muchos años antes, en otra circunstancia, que no voy a contar aquí, pero fue un texto que me encargaron y rechazaron, porque no servía para el fin que me habían pedido. Entonces me lo devolvieron y yo lo guardé. Y tiempo después dije, bueno, este es el momento. Además, me parecía que cumplía perfectamente. Es un texto en el que yo le doy un poco el abrazo al desplazado. Es el abrazo de la víctima. Es el abrazo que la ciudad debería darle a las personas que estaban llegando de manera masiva, empobrecidas, a la ciudad de Medellín. Esa podría decir que es mi voz, ese es mi yo. Y luego en La florecita nutave hay un yo particular, una primera persona particular, que es la voz de Carmen, una mujer a la que conocí en Oro Bajo, en Sabana Larga, que tenía una capacidad de narrar impresionante. Es decir, Carmen es una cascada de palabras. Y lo que hicimos durante, no sé, unas 60 horas de trabajo, de conversación, fue que ella me contara su vida y me la volvía a contar y me la volvía a contar y la íbamos armando. Yo le hacía preguntas, ella completaba. Yo finalmente transcribí, eso todo está grabado. Yo finalmente lo transcribí, le di un orden, pero es su voz, es decir, es la voz de ella mediada por mí con los pulimientos que corresponden. Y ahí es cuando uno se pregunta qué es esa voz extraña que surge, porque no es la de Carmen, aunque sí es, y no es la mía, aunque yo conduje a Carmen a ese relato. Entonces, ¿quién habla finalmente después de ese encuentro? Entonces, claro, yo siempre digo, habla ella. Es como un yo fantasma. Sí, pero ella no hablaría si yo no la pongo a hablar, si yo no le hago preguntas, si yo no la traigo de un lado a otro en la conversación. Entonces esa primera persona de la florecita nutave
está cargado de dichos campesinos, de refranes, de leyendas, de religión, de, de la vida del cañón del río Cauca cuando no lo habían inundado. Y está lleno de esa mujer enamorada, traicionada, madre de una cantidad de hijos, pero que puede hablar y que puede hacer ese relato porque yo soy la que lo recibe, es decir, yo me dispongo horas y horas y horas a que ella lo pueda hacer. Entonces, esa pregunta es muy importante porque es, ¿qué es eso maravilloso que ocurre cuando se da ese encuentro verdadero y aparece este fruto, como dice Leila, ese fruto extraño, que es este tipo de relato? Pero también hay una distancia, como dice Leila, con el yo. O sea, se respeta el yo del otro, pero sí hay una alquimia. O sea que lo que dicen o todavía lo dicen en la escuela de periodismo, de la objetividad, de la distancia con los hechos, creo que con Crónicas del Paraíso, con cada uno de estos relatos, se nota que la literatura también gana, que la literatura también participa, y que eso, aunque no guste mucho a veces en las facultades, incluso en la investigación académica, que de hecho pues se dedica a otras técnicas, creo que deja una memoria que repara mucho. No sé hasta dónde, y pues lo digo con respeto, las tesis de grado más académicas en ciencias sociales logren también darle un aporte, y seguramente lo hacen, a la construcción del deber de la memoria, el hacer memoria. Pero creo que tus textos, Patricia, movilizan tanto espiritualmente que uno se siente parte de ese yo. Ahí ya estaríamos mezclando el yo de la escritora, el yo de Carmen o de cualquier otro de los personajes, y el yo del lector, porque yo me sentí parte de esto. Sí, ahí hay dos cosas en los lectores, hay dos cosas. Yo creo que el periodismo tiene una función pues irreemplazable en la sociedad. Es el escenario en el que se debate, es el escenario de la opinión, de la diferencia, es el escenario de la verdad, como nos lo han enseñado. ¿Hay algo político también en ese escenario? Claro, el periodismo es el resorte de la política. Sin el periodismo, la política, entendida como el arte de vivir en comunidad, no podría existir, y la democracia no existiría. Es decir, en las dictaduras, lo primero que se anula es la prensa, ¿cierto? Entonces, yo tengo un gran respeto por el periodismo. He hecho periodismo de precisión, periodismo de datos, periodismo de informe seco, directo, y creo que ahí hay una deriva profesional fundamental. Eso también tiene un relato, ahí hay una forma de escribir, que es una técnica, pero que finalmente es la que nos hace creer que lo que nos están diciendo es confiable, ¿cierto? No de pronto la verdad, pero que es confiable. Y la crisis del periodismo diario hoy es que no es confiable. Ahí se está fracturando el relato porque, bueno, los periodistas han virado su eje ético y su compromiso con la democracia hacia otro lado. Aquí hablamos de periodismo narrativo, que es como otra casa dentro de la casa grande del periodismo. Y el periodismo narrativo tiene como corazón relatar. El otro informa y hay otro que interpreta. Su principal función es contar lo que pasó. No dar cuenta de lo que pasó o explicar lo que pasó, aunque también, pero principalmente es contar cómo pasó lo que pasó. Y ese es el drama, ese es el relato puro. Entonces, el periodista que se dedica a la narración va a la literatura y le dice a la literatura: présteme cosas, aprendo cosas, los diálogos, la estructura de la escena por la escena, la descripción de los escenarios, la capacidad de generar un clímax que no se genera diciendo William dijo que, María dijo que, aseguró, afirmó. Se crea si sos capaz de construir
un drama. Mm. Entonces, claro, eso hace, y como a todos nos gustan las historias, eso hace que quizá este tipo de periodismo sea más, que se quede más en la memoria del lector o del escucha que otro tipo de periodismo, a no ser que estén dando la noticia del año como la que pasó esta semana, ¿cierto? Entonces, las facultades deben tener claro que el periodismo tiene una gran caja de herramientas, como mi papá tenía clavos, tornillos, destornilladores, hombres solos, cortafríos. El periodismo también tiene una gran caja de herramientas que es el lenguaje y las formas de combinar ese lenguaje. Y una forma es el narrativo. Entonces cogemos todo eso y lo combinamos de una manera especial. Ahí hay fidelidad a los datos, ahí hay atribución de las fuentes, no me lo invento, alguien me lo dijo. Hay contrastación, es decir, preguntar en 3 o 4 o 5 fuentes hasta que yo esté segura de que eso sí ocurrió así. O sea, la disciplina de la investigación periodística está en este libro y está en un informe sobre paramilitarismo en Colombia escrito por Verdad Abierta, con un lenguaje directo y seco. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo me conecto con el lector? Entonces, claro, hay facultades donde quieren que este periodismo esté limpio de la subjetividad o del sujeto que escribe, y eso es imposible. Por eso yo no hablo de verdad, hablo de una verdad o de una interpretación de esa verdad, que el periodista se ha comprometido y promete y cumple haberla construido con la disciplina de contrastar todas las versiones. Con la academia es muy difícil. La academia, yo estuve en varias instituciones académicas plenamente, y para mí fue muy doloroso que después de haber hecho un viaje por toda Antioquia, conociendo las historias de los desplazados, de la guerra, de la violencia, los testimonios primero les cambiaron el nombre a las personas o lo pusieron testigo número 1, ¿no? Y luego los pusieron en las notas al pie y quedaron guardados en un archivo, porque las personas de las ciencias sociales en aquel momento consideraban que el testimonio era una manera como de darle color a la interpretación académica que ellos ya habían hecho. Y yo creo que ahí fue mi ruptura muy fuerte con lo académico estrictamente, y bueno, retorné, digamos, al periodismo. A los libros. A los libros. Y una cosa con los lectores, que se sienten implicados en este tipo de textos. Aquí hay un libro que se llama Los Escogidos. Yo entrevisté a muchas personas en Puerto de Río. Unas entraron en el libro, otras no. Y a otras no las entrevisté nunca, no las conocí nunca. Y he ido a Puerto de Río a presentar el libro y se me han acercado varias personas a decirme que ellos son los que me contaron la historia. Ya se vuelve plural, me colectivo. Dicen, no, es que la tercera historia es la que yo le conté. Y la persona que me la contó es otra que está aquí sentada. Parece de todos. Ay, qué hermoso. Entonces, sí, pero yo no recuerdo yo dónde lo entrevisté a usted, porque en un principio yo tuve miedo, como, ¿cómo se me olvida esta persona? No, finalmente hacemos conversación y nos damos cuenta entre todos que no, que es que se parece mucho a la historia de la señora que está al lado. Pero entonces sí se genera una identificación, no solo de personas que han pasado por lo mismo, sino incluso de personas que no han pasado por situaciones violentas, pero que hay un dato, una imagen, una metáfora, algún asunto en el texto que hace un clic y les provoca esa identificación. O sea, como que la memoria interior se vuelve memoria también plural, y así se va construyendo tal vez un relato donde más o menos vamos entrando otros, y no es de lo particular, de lo individual. Sí, yo creo que ese es el mérito de los textos que hacen memoria, que no solo recogen la memoria de alguien que vivió un hecho, sino que convocan la memoria de los otros y nos hace sentir identificados, o sea, nos da una identidad y nos hace pensar, eso me pudo pasar a mí,
humanizan. Y si eso me pudo pasar a mí, yo ya no soy indiferente. Como que hacemos parte de la misma tragedia o de la misma historia, somos más humanos, no tanto por la biología, sino por la historia que también nos atraviesa. Y precisamente acá, en Los Escogidos, me encantaría que compartiéramos en tu voz, a ver cómo suena ya en un libro grande, ya no solito, porque me gustaría mucho que habláramos. Bueno, este fragmento tiene muchas preguntas que se va haciendo esa voz que llega a Puerto Berrío y que va recogiendo las otras voces, pero me encantaría mucho que en este rush literario nos contaras cómo aparecen Los Escogidos en la mitad de estos 4 libros, y yo lo veo como un acordeón que está en la mitad y el fuelle se abre, se expande y luego se recoge, porque es como si le diera una respiración especial al libro. Además que este es un libro de 4 libros que cada uno tuvo su ritmo, su tiempo, sus paisajes, y finalmente hay una edición que los convoca a los 4, como si fueran 4 voces. Entonces me gustaría mucho que nos hablaras de lo especial que es este, porque a veces siento que a cada libro no le pusimos la atención suficiente y que merecía, y que verlos juntos es una orquestación, Patricia. Yo creo que hay piezas solitarias cuando estuvieron en su momento, pero ahora es como un concierto. Entonces qué bueno que veamos este fragmento inicial. Sí, este es el inicio de Los Escogidos y de una parte que se llama Margaritas para un desconocido. En el pabellón de Caridad, las arañas tensan sus hilos de seda y solo gorjea un pajarito. Las lagartijas atrapan crías de mosquito y las hormigas pasan como si fueran segundos. Escucho el canto bajo de mi corazón y siento la tibieza del aire que respiro. En este inframundo de vida, en este inframundo, la vida hierve en la araña que engulle su propio telar, en el pájaro que celebra el silencio perturbador, en el zancudo que escapa a la lengua de la lagartija, en la hormiga que rompe filas, en la atracción que sobre mí ejerce milagros. Una sucesión de letras negras y redondas escritas en el limbo inferior del paredón, a donde nadie llegaría a depositar un beso. Milagros me saca de la conciencia de mi propio cuerpo vivo. Al acercarme a ese nombre sin apellidos y sin género, dejo de percibir la sangre que palpita en mis sienes, la saliva seca en mis labios y el olor de la piel cuando sudo. Frente a una historia suspendida en el clímax de la intriga, asisto a ella. Como no conozco comienzo ni desenlace, el libreto está hecho solo de preguntas. ¿Quién yace en la primera bóveda de este albergue de los olvidados? ¿De cuál linaje se desgranó sin dejar huella? ¿Cómo se llama el que allí se deshace mientras pasa el tiempo? ¿Cuáles palabras susurró o quizá gritó mientras le quitaban la vida? ¿Quién lo busca? ¿Por dónde vagan los que lo lloran? ¿Cómo llegó a este puerto de cuerpos sin nombre? Y esas preguntas se van mezclando con las preguntas de ellos también. ¿Cuál es el escogido que les pertenece de antes? Y esa historia me parece que es muy bella que la contemos, Patricia, porque en Los Escogidos yo diría que por algo está en el centro del libro también. Hay algo especial con Los Escogidos, y si cada libro tuvo su tiempo, ahora cómo es el tiempo de verlos en su orquestación, los 4 juntos. La idea de que estuvieran juntos fue de Juan David Correa, que era el editor general de Planeta en Colombia, y él me propuso hacer una antología. Y una antología es la selección de las flores, ¿no? Es la selección de las flores más bellas, por decirlo así. Y yo le mandé a él una cantidad de material escrito en distintas épocas, o sea que hay crónicas del año 98 y hay crónicas del 2019 quizá. Y él hizo pues el trabajo editorial de darle un orden y un nombre a esas 4 partes. Yo me siento muy retratada
como en las subidas y bajadas que tiene este libro, porque empieza con lo, podríamos decir, más viejo, que son unos reportajes que yo escribo, reporteo muy pronto, pues como en el año 95 en adelante, o quizá antes, y que solo se publican en el 2008, pero que están investigados y escritos desde los 90. No encontraba quién los publicara. Son unos relatos muy clásicos, son reportajes en el sentido estricto. Yo los iba construyendo y yo tenía mi libreta mi cuaderno de estudiante al lado. Yo siempre pensaba, ¿qué diría Juan José Hoyos de esto? O sea, yo estaba haciendo una tarea, ¿sí? Ya estaba graduada, ya trabajaba en los medios, pero yo sentía que, a ver... Eso te servía para algo. ¿Cómo es sí. que un reportaje es ese universo sí. casi perfecto que nos enseñaron, ¿cierto? Entonces esas historias de esa primera parte corresponden a esa época, a una época de mucha prueba personal. Fueron trabajos investigados en mi tiempo, con mi dinero, sin jefe, en el tiempo libre, y escritos del mismo modo. Era una prueba personal que me estaba haciendo directamente yo. Es perfectamente identificable en esos textos la entrada, el cuerpo, la salida, la entrada de un personaje. Todo está muy como un reloj. Una estructura claramente hecha que yo dibujo primero en un papel y luego luego vienen los escogidos, que es como una bocanada, o sea, es como un aire, porque yo me desprendo de la escuela, ¿cierto? Me desprendo del formato clásico, no porque lo desprecie, yo lo sigo enseñando y creo que hay que partir de ahí para poder... Como romper la técnica un poco. Romper la técnica sin dejar de ser periodismo, pero con un poco más de libertad. Bueno, ahí está la poeta que yo te decía, la que crea otros mundos a partir de los mundos conocidos. Sí, pero además yo creo que hay que tener en cuenta que la materia misma de los escogidos es especial. Es especial, claro. O sea, no es... Ahí hay una poesía de en lo sí que misma. la gente hace, o sea, yo creo que hay una poética de la actuación humana, no mía, sino de lo que estas personas hacen en el río Magdalena al recuperar los cuerpos NNs, darles sepultura y ponerles un nombre y hacer toda esta ornamentación y todos estos altares y todo. Ellos son los poetas. Yo los veo con amabilidad, los veo con cariño, los veo con empatía, los veo con compasión. Y es ese tema, es ese hecho el que le da el tono al reportaje. No creo que... O sea, en ese momento eso es lo que corre por dentro de mí. O sea, es decir, la historia, los personajes, los relatos me alimentan. Y lo que se produce con ese alimento es ese relato, ¿cierto? Que tiene que ser así. Porque para una materia tan delicada, que puede dar pie a tantas interpretaciones. Hay gente que me ha dicho que eso es paganismo, que eso es fetiche, que yo por qué le hago un libro a los fetiches de la gente, que yo estoy promoviendo ese tipo de prácticas. Bueno, pero yo creo que esa materialidad, esa espiritualidad que hay en esa práctica, yo la tengo que contar como lo que es, ¿cierto? O lo que me comunica que es. Y entonces ahí hay un desborde del lenguaje y hay una libertad. Y luego vienen otros momentos del libro donde ya yo hago un ejercicio, por ejemplo, al final, que es escribir muy breve. Claro. En las baladas. En las baladas, y tratar de condensar en muy poco extensión algo como una esencia muy densa. Ahí hay una historia que es la que le da título a ese apartado, que es la pelea de los perros y las ovejas. O sea, esa es la... Y le pasó a una amiga que me la contaba por teléfono. Luego yo fui y la entrevisté a ella y a sus hijos para poder completar el relato, y es cómo se arma una guerra, porque una oveja se pasó un cerco y el perro del vecino la mató, y ahí empieza la guerra de Colombia. Y es una metáfora muy nuestra. Vamos en el rush literario avanzando en las voces, en los tonos, la alquimia, los viajes en esas voces, y especialmente esperar el tiempo y el ritmo. Quiero unir
dos cosas, Patricia. Uno, la experiencia de los tiempos y los ritmos de la escritura en dos momentos que pueden ser, digamos, como espejos, espejos tuyos. La bomba aquella de la Macarena y la toma del ELN de Machuca, porque uno siente que de cierta manera hay dos Patricias ahí, o muchas Patricias, muchas voces, y aparece también la muchacha que estaba comenzando en el mundo y la mujer que estaba también buscando otro ritmo y termina en la hoja de Medellín. Me encantaría mucho, hablando de trabajar con jefe, trabajar sin jefe, trabajar con la mochila, con lo justo, o trabajar con un equipo de producción, hacer ese periodismo y lo que te pasó en esos espejos, esos acontecimientos, esas otras voces dolorosas, ¿cómo fue para hablar del tiempo, el ritmo, el pacto con el lector, el pacto también con la víctima, y en un tiempo en el que ser víctima pues pareciera que no era muy lírico? Y hoy tenemos otra lectura de la víctima, las universidades y de la memoria y de la violencia de alguna manera. Entonces, qué bueno que nos hables como de ese marco que estamos aquí proponiendo en el Rush literario para poder comprender el diálogo entre memoria y verdad, la memoria como un deber, como un hacer. Pues mira, mencionaste la bomba de la Macarena, que para mí fue un evento muy importante. Eso fue en febrero del año 91. Para los más jóvenes, a la salida de una corrida de toros en la plaza de toros, detonaron un carro con no recuerdo cuántos kilos de dinamita, y eso generó pues una gran tragedia con un número de muertos importante ahí en el lugar, y luego murieron otros pues en los días siguientes, y la destrucción física pues de esa zona. Fue el primer carrobomba, fue la primera acción de Pablo Escobar en contra de la población civil. Y por eso, y por el drama que eso significó para los periodistas desde el momento, fue tan dramático. Yo estaba haciendo las prácticas profesionales en el periódico El Mundo, y ya pues había un equipo de gente muy veteranos que cubrían este tipo de cosas. Y yo llegaba al periódico de una universidad donde también pasaban cosas difíciles. Habíamos superado el 1987, que para la Universidad de Antioquia fue dramático porque 17 personas fueron asesinadas ese año, miembros de la comunidad universitaria. Entonces nosotros veníamos de vivir la represión estatal contra la universidad pública, de ser unos jóvenes de 18 y 19 años que no tuvimos ciudad. Yo no fui a bares, yo no fui a lugares de salsa, nosotros no podíamos estar de noche en la calle porque había toque de queda. O sea, fuimos una generación del toque de queda y del miedo a que pasaran los del carro fantasma disparando a los bares o a las tiendas de barrio o a las canchas de fútbol, que hubo muchas masacres. Entonces, estábamos cubriendo una ciudad en una violencia extrema que pasaba por nosotros también, es decir, no era la violencia de los otros, era la violencia nuestra también. Y la bomba de la Macarena fue dramática porque a mí me mandaron al día siguiente a la morgue solamente para hacer una noticia en la que se dijera cuántos cuerpos estaban allí, unas características generales, y poder decir, bueno, si alguien está buscando a su ser querido y cree que podía estar en la Macarena, por favor vaya a la morgue. En ese tiempo no había correo electrónico, había una incipiente mensajería electrónica, pero no lo que tenemos hoy. Entonces uno tenía, Medicina Legal no te mandaba el boletín como lo mandan hoy por WhatsApp. Había que ir a Medicina Legal, hablar con el funcionario, y bueno, ahí ocurrió que coincidencialmente había una señora reconociendo en fotos un cuerpo. Esa señora, que seguramente no era mucho mayor que yo, me dijo que le dijeron que había un cuerpo similar, que entrara al laboratorio
Y yo estaba ahí para ella, me cogió de la mano y me dijo, acompáñeme. Y yo terminé entrando al laboratorio donde estaban todos esos cuerpos y acompañándola a identificar a su hermano muerto, quemado en la bomba. Entonces eso, yo lo he contado algunas veces, ese fue el primer muerto que yo vi. Yo en Sonsón no había visto muertos, ni siquiera los abuelitos del vecindario. Y bueno, y vino la crisis de tener que escribir sobre eso y como reconocer que la ciudad estaba cambiando y que lo que se venía era pues unos meses muy críticos, porque luego siguieron bombas, y nosotros éramos los reporteros de eso. ¿Cómo cubríamos eso? No sé. En un mismo Con día, el instinto natural del reportero se cubría. trabajo de campo, escritura, claro, edición. Ocurría el hecho, se va al lugar, se entrevista, se ve, se regresa, se escribe y a las 3 de la tarde tiene que estar publicado. O se tiene que ir a otro. O pasa otro y tiene que ir, no había descanso, salíamos en la madrugada, o sea, era un entrenamiento bastante fuerte el que pasó ahí. ¿Qué me dio a mí el periódico El Mundo, del que lamento mucho su final? Fue la calle, como diríamos, estar en la calle, ir a todos los barrios de Medellín a cualquier hora, frente a cualquier circunstancia, o una bomba, o que no hay agua, o que hay un paro de maestros, o que se apareció la Virgen en la puerta de un baño. O sea, todas esas cosas hicieron parte de un entrenamiento de la calle. Luego de ahí yo me fui, como dijiste, a la revista La Hoja. Era una revista que se publicaba cada mes. Entonces era pasar de aquella velocidad a una paz bonita, porque nos permitía escribir realmente. En El Mundo yo fui reportera. Yo creo que en La Hoja yo fui escritora, porque teníamos ese tiempo y ese cuidado de poderlo hacer. Y se veían las noticias de otra manera. O sea, aprendimos a girar un poquito la mirada y a tener un editor que podía quedarse una semana corrigiendo y no 5 minutos como pasaba en el periódico El Mundo. Entonces yo a La Hoja le agradezco la escritura y le agradezco las larguísimas discusiones y conversaciones que se podían dar porque el tiempo lo permitía. Sin embargo, todavía Pablo Escobar estaba vivo y todavía estábamos en esta etapa tan oscura para la ciudad. Ahora tenemos que ir haciendo el cierre en este rush literario y quiero que le hagamos también un homenaje a la naturaleza, Patricia. Las atmósferas son psicológicas, sensitivas, están rodeadas de montañas, de valles, de temperaturas, pero hay muchos ríos por donde pasan las voces de nuestros muertos, los NN, las viudas, los huérfanos y especialmente voces de mujeres. Y tenemos un río muy cerca, no hay que ir muy lejos, el río Medellín. Y me gustaría mucho que ya en las baladas, que estamos haciendo como un viaje entre las crónicas del paraíso, cuando ya hay una afinación al final en la brevedad, en la técnica de la contundencia, la precisión del relato. No es que no lo tuviera las demás historias, pero había una necesidad de expandirse, de ramificarse, y aquí se va conteniendo y tiene una trama tan intensa que daría para una novela incluso, o un reportaje más largo, como por ejemplo, que es una de las historias que para mí son memorables, la del Via Crucis de Caicedo, por ejemplo, donde técnicamente intercalas el Via Crucis de la liturgia católica en Semana Santa con las tomas y las intervenciones de la guerrilla, los paramilitares. Es impresionante ese relato, y está en el primer libro de Crónicas del Paraíso. Pero vámonos con el río. Y hay muchos cantautores de la ciudad y del país que le han cantado al río. Alejo García, por ejemplo, le escribe al río, a los ríos, y muchos cantautores del sur, de Chile, de la Argentina. El río tiene nuestra memoria, y yo creo que dentro del hacer memoria está volver a escuchar a la natura. Mucha cultura y a veces a la memoria
o a los procesos de verdad, de reparación, se le escucha poco al río. Vamos a escuchar el río y que cerramos con ese mensaje tuyo de la relación entre la memoria y la naturaleza. Este comienzo es de un texto que se llama Escrito en el río y está fechado el 17 de junio del 2014. Las aguas del río Medellín bordean una piedra plana, amarillenta. Desde arriba, como las fotografió un anónimo, marcan surcos coronados de espuma y aparentan ser oscuras y densas. Sobre la piedra seca, una sábana blanca parece moverse como si la corriente también trajera viento. Un hombre, vestido de naranja y sumergido hasta las rodillas, trata de mantener la tela extendida. Otro, también uniformado, ayuda en la faena que exige precisión y fuerza. Uno más los observa mientras sostiene al que sería llevado por las aguas si él lo soltara. El cuerpo rescatado flota boca abajo. Uno de sus brazos descansa ligeramente en la cintura. El otro se ve rígido porque el hombre de amarillo lo tensa desde la mano. Da la impresión de que las piernas se le golpean contra la piedra cuando el agua se agita. No sé si las marcas en el cuerpo son tatuajes o heridas recientes. Cuando amplío la fotografía para tratar de saber, los pequeños puntos de luz crecen y la imagen se me hace un mensaje incomprensible. La regreso al tamaño original y contemplo de nuevo al mecido por las aguas. Pies desnudos, plantas blancas, piernas maquilladas o heridas, pantalones de drill muy cortos, espalda limpia, top blanco, cabeza sumergida y cabellos largos flotando. Y este río Medellín tiene también las voces de muchas mujeres, porque a veces se olvida de tantas mujeres que han sido arrojadas al río Medellín y preferimos ver tal vez ríos más lejanos o que suceden en territorios donde pareciera que la violencia tiene más plano general o más foco y las tenemos muy cerca. ¿Cómo ha sido ese contar la memoria también de la naturaleza? Sí, esta historia del río Medellín es fuerte porque pues en el recorrido que yo hago diariamente de mi casa a la universidad, como lo hacemos muchos, vamos a la orilla del río. Sí. Y el río comunica lo que está pasando en la ciudad. Comunica cuando vemos las hordas de personas pobres habitando en sus orillas, cuando vemos en los alrededores de la plaza minorista que están esperando que les den las obras del mercado, cuando los vemos drogados, algunos tratando de cruzar la calle con un malabarismo impresionante. También cuando hemos visto acciones del gobierno, médicos, enfermeros, gente de la sanidad pública atendiendo, voluntarios repartiendo comida. O sea, el río nos habla, nos habla todo el tiempo y nos habla tristemente de que el río, que es la vida, ¿no? Que es los ríos en todas las veredas, campos, selvas son la vida, porque en el río se pesca, en el río se nada. En el río los niños aprenden a caminar. El río es la comunicación, es decir, de un pueblo a otro. El río es el viento, ¿no? El río es la luz. Y el nuestro, pues lamentablemente es todavía un río que atraviesa una ciudad, el lugar para desechar a quienes no nos gustan. Sigue siendo un camino para los muertos, ¿no? El camino para que se vayan. Y es constante, todavía hoy si miramos las noticias todo el tiempo hay levantamientos de cadáveres en el río Medellín. Y precisamente para que no se deseche la memoria, las memorias y ese deber, ese hacer memoria, yo quiero traer algo que está atravesado también por el río y es un amigo muy cercano a tu corazón, el padre Antún Ramos Cuesta, y tengo en las manos un libro que creo que se tomó el tiempo, necesitaba ese tiempo. Ahorita que hablamos del pacto con el lector o con el pacto con la víctima, también hay pactos con uno mismo, ¿cierto? Como autor. Háblanos un poco de ese pacto del padre Antún Ramos Cuesta y de este libro que me gustaría mucho para que hagamos memoria
con las voces de otros y más esta voz que está muy adentro de tu corazón. ¿Qué tenemos aquí, Patricia? Sí, o sea, el padre Antún Ramos Cuesta fue el sacerdote que atendió la masacre de Bojayá. Cuando en un intercambio de disparos y de bombas entre un grupo paramilitar y las FARC, un cilindro arrojado por las FARC cayó en el templo donde se refugiaba la población. La iglesia era el único edificio de ladrillo, todo lo demás allí era de tablas. Entonces, cuando empezó el combate, la gente se metió a la iglesia porque era un edificio que consideraban seguro. El padre tenía 28 años, era su primera parroquia y le tocó atender a una población en la que murieron 80 personas y muchas más quedaron heridas y el pueblo destruido. Y ese hombre de 28 años rescató los heridos, atravesó con ellos el río Atrato en una barca, en una panga de plátano, los puso a salvo en el otro lado del río, en Villa, al frente de Bojayá, ahorita me acuerdo, y los puso a salvo en el otro poblado, regresó para hacer lo que le tocaba, que era enterrar en una fosa común a sus feligreses y a sus vecinos. Y ese hombre, ese joven, tardó 23 años en poder dar su testimonio. Entonces, Bojayá, relato del sacerdote que sobrevivió a la masacre, es el relato más esperado de lo que pasó en Bojayá, porque han hablado campesinos, pescadores, víctimas, cada uno con una verdad incuestionable, pero Antún es un protagonista de primer orden que tenía acceso a todas las fuentes porque él hablaba con las víctimas, con las médicas, con las monjas, con otros curas, con los paramilitares, con los guerrilleros, con el ejército, con el presidente, con el ministro, con las Naciones Unidas. O sea, él era el punto de encuentro de una cantidad de voces y viene a traernos un relato sincero, decantado en tantos años, ahora un hombre ya de 51 años que puede, digamos, sentirse seguro del mensaje que está enviando. Más de 20 años. Más de 20 años, sí. Esperó, trasegó, vivió en muchos lugares, fue párroco en otros lugares y volvió al Chocó, donde ahora hace su tarea pastoral. Esta es la memoria en las voces que acompañan la vida de Patricia Nieto. No es una voz, son muchas voces. Es la búsqueda de una memoria que comienza en Sonsón, al interior, en la biblioteca, con Miriam, con la señorita Miriam y sus palabrotas, y nos lleva incluso hasta Bojayá, porque son muchas las otras voces que se han tejido a la tuya. Muchas gracias Patricia, por compartir las voces que se han tejido a la tuya en este rush literario. Entonces, leamos de Editorial Planeta y de Patricia Nieto, Crónicas del Paraíso, la compilación de 4 libros que son urgentes, son necesarios, porque aquí hay una poeta de las voces que hacen parte de nuestra memoria y por fin integrarlas a nuestra propia voz. Patricia, muchas gracias por estar en este rush literario. No, muchas gracias a vos por la conversación y a los lectores, porque sin ellos esto no tendría ningún sentido. Muchas gracias.